No sé si alguna vez has sentido el mundo abatirte, como si las paredes te presionaran la piel, pero así me sentí ese día. Mi vestido de novia se me pegaba al cuerpo, no por su peso, sino porque cada paso que daba era como adentrarme en una trampa. Todos a mi alrededor sonreían, aplaudían, me felicitaban, como si estuviera a punto de entrar en un cuento de hadas. No veían la verdad. No veían al hombre con el que debía casarme tal como era en realidad. No veían los moretones ocultos bajo el encaje, el miedo cosido en cada costura. No lo planeé. Al menos, no conscientemente. En un momento estaba allí de pie, a punto de caminar hacia el altar, y al siguiente sentí que mi corazón latía más fuerte que la música del órgano. Sentí una opresión en el pecho, me quedé sin aliento y, antes de darme cuenta, mis piernas corrían. El repiqueteo de mis tacones contra el suelo de mármol resonaba como disparos en mi cabeza. Oí voces, jadeos y luego pasos detrás de mí. Él venía. Mi prometido. El hombre que todos creían perfecto. El hombre que, tras puertas cerradas, se convertía en algo completamente distinto. Empujé las puertas y bajé por un pasillo, con la vista nublada por las lágrimas. Me ardían los pulmones. Recuerdo que pensé que me desmayaría allí mismo, en el pasillo, pero la adrenalina me impulsó. Oí su voz llamándome, aguda y furiosa, resonando por el pasillo como un látigo. Doblé una esquina, presa del pánico, tirando de los pomos de las puertas hasta que uno finalmente cedió. Entré a trompicones, cerrándola de golpe tras de mí, apretando la espalda contra la madera como si mi cuerpo pudiera contener la tormenta de afuera. Y entonces lo vi. Un extraño. Un hombre al que nunca había visto, de pie en medio de la habitación. Sus ojos se abrieron de par en par con confusión, pero no con ira. No con la rabia a la que me había acostumbrado. Solo sorpresa. ¿Quién eres?, preguntó con voz cautelosa. Quise explicarle, pero se me hizo un nudo en la garganta. Solo pude susurrar, por favor. Por favor, déjame quedarme aquí. Solo un momento. Hasta que se vaya. Se hizo el silencio. Un silencio largo y insoportable. Esperaba que gritara, que me empujara, que exigiera una explicación. En cambio, me miró de verdad, y luego asintió. Contuve la respiración, rezando para que mi prometido no me hubiera visto entrar. Durante unos minutos, el mundo no fue más que el latido de mi corazón. Esperaba oír la puerta abrirse de golpe, verlo sacarme a rastras, sentir la humillación de nuevo. Pero no pasó nada. Lentamente, mis hombros se relajaron, mi cuerpo se desplomó de alivio. El desconocido se aclaró la garganta. Si quieres pasar desapercibido, dijo con suavidad, tendrás que cambiarte. Parpadí, confundida. ¿Cambiar? ¿En qué? Se dirigió a un armario, sacó algo de su ropa y me la entregó. Era demasiado grande, claro, pero suave y segura comparada con el sofocante vestido de novia que se había convertido en mi prisión. Dudé. Se sentía extraño, de pie en la habitación de otro hombre, abrazando su ropa, mientras mi vida se desmoronaba fuera de esas paredes. Pero no había malicia en sus ojos, ninguna expectativa, solo una preocupación silenciosa. Por primera vez en años, sentí un atisbo de seguridad. Le di la espalda y le susurré, por favor, ¿podrías apartar la mirada? Por supuesto, dijo rápidamente, dándose la vuelta. Percibí la sinceridad en su voz. Sin juegos. Sin poder. Solo respeto. Al cambiarme, me sentí casi invisible, y invisible era bueno. Invisible significaba seguridad. Cuando le di las gracias, me costó pronunciar las palabras, avergonzada por el temblor en mi voz. Te traeré esto, te lo prometo. Quizás con strudel de manzana. Sé hornear. No perfecto, pero es algo que puedo hacer. Él sonrió ante eso y por un momento me olvidé del caos que había afuera. Entonces vino el golpe. Afilada, exigente. Se me encogió el estómago. La voz de mi prometido atravesó la puerta como una cuchilla, preguntándole al desconocido si me había visto. El desconocido me miró, luego negó con la cabeza con calma y respondió, no. No la he visto. Pensé que me iba a estallar el corazón. Estaba segura de que el hombre de la puerta se daría cuenta de la mentira, lo empujaría y me sacaría a rastras del pelo. Pero no lo hizo. Se fue. Así, sin más. Me desplomé en una silla, temblando. El desconocido se sentó frente a mí, en silencio, esperando. No hizo preguntas de inmediato, no exigió una explicación. Simplemente esperó a que pudiera respirar de nuevo. Fue entonces cuando preguntó en voz baja, ¿por qué te escapaste de tu boda? Me parecía imposible responder.
¿Cómo se explican años de silencio, años de ocultar los moretones con mangas largas y sonrisas falsas? ¿Cómo se expresa con palabras cómo alguien puede destrozarte sin dejar huella visible? Intenté reírme, dije algo sobre strudels de manzana quemados, pero las palabras me supieron amargas. La verdad estaba ahí, escrita en mí, y él la vio. Vio los moretones que intentaba ocultar, el temblor en mis manos. Y aún así, no me compadeció. No me miró como si estuviera rota. Me miró como si fuera alguien a quien valiera la pena salvar. Pasaron las horas. De alguna manera, en esa pequeña habitación, con solo el murmullo del silencio entre nosotros, él logró hacerme sentir más ligera. Bromeaba con dulzura, escuchaba sin juzgar, y luego, con el acto más simple, creó algo extraordinario. Convirtió un almacén en una cita. Suena ridículo, ¿verdad? Pero ahí estábamos, sentados uno frente al otro, riéndonos como adolescentes escabulléndonos del mundo. Por un instante, olvidé la boda, las amenazas, la vida de la que huía. Por un instante, me sentí de 16 años otra vez. A salvo. Libra. No quería quedarme dormida, pero lo hice. Allí mismo, en sus brazos. Y no recuerdo la última vez que dormí sin pesadillas que me atormentaban. Cuando desperté, la luz del día había entrado en la habitación. Entré en pánico al darme cuenta de lo que había hecho, pero él solo sonrió. Me había dejado descansar. Incluso había manipulado a la criada que nos encontró, sobornándola para que guardara silencio. La culpa me pesaba. Él me había dado su cama, su seguridad, su confianza, mientras yo traía el caos a su vida. Me disculpé, buscando las palabras, pero él me detuvo. ¿Quieres venir conmigo?, preguntó de repente. Me quedé paralizado. ¿Qué? Ven conmigo. A mi pueblo, a mi casa. A mi vida. Sus palabras me impactaron como un rayo. Ya las había oído antes, de un hombre que me había prometido el mundo y me había entregado cadenas. Se me revolvió el estómago. Mi mente me gritaba que corriera. ¿Y si era la misma historia, repitiéndose? ¿Y si él también se convertía en un monstruo al cerrar las puertas? Negué con la cabeza, balbuceando excusas sobre mis responsabilidades, sobre la necesidad de devolver el vestido. Él asintió, con la decepción reflejada en sus ojos, pero no insistió. Respetaba mi miedo. Me dejó elegir. Y luego casi lo pierdo. Porque mi prometido regresó. Me agarró, clavándome los dedos en el brazo, con una voz venenosa. ¿Crees que puedes huir de mí? Te lo di to do. Me debes una. Intenté luchar, pero no podía contra su fuerza. El pánico me subía a la garganta, ahogándome. Me arrastró hacia el coche, escupiendo palabras sobre la propiedad, sobre las deudas, sobre cómo nunca escaparía de él. Y entonces apareció el extraño, Richard. Ese era su nombre. Richard. Dio un paso al frente, tranquilo pero firme, y le dijo que me soltara. Mi prometido se burló, jugando la carta del marido perfecto, diciendo que estaba confundida, que estábamos bien. Pero Richard no se lo creyó. Vio la verdad. Y entonces, en un momento que todavía parece irreal, Richard reveló que le había quitado la pistola a mi prometido. La misma pistola que usó para amenazarme cuando nadie me veía. La misma pistola que había contemplado con miedo durante meses. Richard la sostuvo con mano firme, sin miedo, y por primera vez vi a mi abusador flaquear. La policía llegó poco después, llamada por Richard. La máscara de mi prometido se quebró bajo su mirada, sus mentiras se desmoronaron al ser expuestas. Por una vez, no fui yo quien quedó en silencio. Por una vez, la verdad tuvo voz. Cuando todo terminó, cuando el peligro finalmente pasó, me volví hacia Richard. Mi corazón seguía latiendo aceleradamente, mi cuerpo seguía temblando, pero ahora había algo más dentro de mí. Esperanza. Me sonrió con dulzura, bromeando. Todavía me debes un strudel, ¿sabes? Reí entre lágrimas, el sonido era extraño y frágil en mis labios. En ese momento, me di cuenta de algo. Tal vez el amor no se trataba de cuentos de hadas ni de príncipes perfectos. Tal vez el amor se trataba de seguridad. De bondad. De alguien que te miraba y veía más que cicatrices. No sabía qué me deparaba el futuro. No sabía si estaba lista para amar de nuevo, para arriesgarme de nuevo. Pero de algo estaba segura, Richard no fue mi error. No fue mi prisión. Fue mi oportunidad. Y mientras estaba allí, temblando pero libre, comprendí la verdad más importante de todas: la única medicina para las heridas del alma es el amor.